Hola chiques, hoy vamos a estar en la clase del 5. Vamos a trabajar hoy, continuar con números racionales y repasemos un poquito qué es lo que venimos trabajando. Bueno, ya vimos bien la definición de número racional, nosotros definíamos el conjunto de números racionales como la Q, donde los números que están acá adentro son siempre fracciones, es decir, A sobre B, o cualquier expresión decimal que tengan. Y siempre los números que están arriba y abajo, el numerador y el denominador, son números enteros. Entonces, por ejemplo, podemos tener fracciones como 3 sextos o como menos un medio o como, no sé, cualquier otro 7 quintos. Después de eso vimos la expresión decimal y la equivalencia. Justamente la expresión decimal es el resultado de dividir el numerador por el denominador. Entonces, en el caso de 3 sextos, su expresión decimal va a ser 3 dividido 6, es decir, 0,5. Y justamente viendo eso vimos la cuestión de la equivalencia, que es qué pasa cuando hay más de una fracción que tiene la misma expresión decimal. Como por ejemplo, 0,5 también es la expresión decimal de un medio. Entonces, decimos que estas dos fracciones de acá son equivalentes. Después de eso empezamos a ver qué pasaba con las sumas y con las restas. Y lo que trabajamos es justamente que para poder sumar o restar fracciones no podemos directamente sumar numerador con numerador y denominador con denominador, sino que tenemos que buscar primero un denominador que sea múltiplo común de los denominadores. Por ejemplo, en este caso tenemos que hacer un medio más 3 cuartos, entonces el denominador común sería 4, porque efectivamente es un múltiplo común tanto de 2 como de 4, entonces multiplicamos ambas fracciones para poder conseguir el denominador que sea 4. Entonces, en la primera fracción que tenemos un medio, si nosotros multiplicamos arriba y abajo por 2, conseguimos la nueva fracción que es equivalente 2 cuartos. Y esta fracción ahora sí tiene denominador 4. La otra la podemos dejar tal cual está porque ya tenía denominador 4. Y ahora sí podemos hacer esta suma directa sumando los numeradores. Entonces nos queda 5 cuartos. Exactamente lo mismo haríamos de tener que hacer una resta. Lo último que vimos en la clase pasada fue multiplicaciones y divisiones, que vimos que cuando tenemos una fracción a sobre b y está multiplicada por una fracción c sobre d, borro la d esa que está medio fea, está. La multiplicación de esas dos fracciones va a ser, ahora sí, derecho el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Y lo último que llegamos la clase pasada, después de varias cuestiones acerca de los inversos multiplicativos, fue llegar a la conclusión de que para hacer una división entre fracciones, dividir a sobre b dividido c sobre d, lo que hay que hacer es dar vuelta a la segunda fracción y convertir esto en una multiplicación. AB por DC. Y en este caso ahora ya podemos usar lo que ya sabemos de multiplicaciones, que es el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Pasemos entonces ahora a lo que vamos a ver hoy, que es potenciación y radicación. Recordemos que la potenciación es la operación que nos resume la multiplicación, cuando queremos hacer el producto de un número muchas veces. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer 3 por 3 por 3 por 3, una forma más práctica de escribir todo esto sería simplemente 3 a la 4. Entonces, con esto estamos diciendo que el 3 está multiplicado 4 veces por sí mismo. Además, podemos hacer las cuentas y esto efectivamente nos da 81. Y en cambio, la radicación es la operación que nos deshace a la potenciación. Nos responde a la pregunta ¿qué número elevado a este índice me da como resultado el radicando? Recordemos que el índice, donde tenemos una raíz, si tenemos una raíz con el numerito acá y el numerito acá, este de acá es el índice y este de acá es el radicando. Entonces, si tuviéramos que calcular la raíz, por ejemplo, cuarta de 81, justamente lo que tendríamos que hacer es buscar qué número elevado a la cuarta o a la 4 me da 81. Nosotros ya vimos recién, justo el ejemplo anterior, que 3 a la 4 nos da 81. Significa que la raíz cuarta de 81 es 3. Ahora pasemos a ver esto mismo con números racionales, potenciación en números racionales. Por ahora vamos a estar trabajando con potencias que tienen base racional, pero el exponente sigue siendo natural. Acordémonos que la base es el numerito de abajo y el exponente es el numerito de arriba, ¿no? Es decir, vamos a estar viendo cosas del estilo
una fracción abajo elevado a un número que es natural, como por ejemplo 4. O una fracción, podría ser esta de acá, a otro exponente natural, como por ejemplo, no sé, 99. No vamos a estar trabajando todavía con fracciones que estén elevadas a otra fracción. Eso lo vamos a ver la clase que viene, pero por ahora vamos a estar trabajando solamente con fracciones que tienen potencias que tienen fracciones en la base y números naturales en el exponente. Naturales o el cero, en realidad. Eso habría que aclararlo. O el cero. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos resolver esto de acá, nosotros sabemos que algo esté elevado a la cuarta significa que está multiplicado 4 veces por sí mismo. Entonces, esto lo podemos resolver pensando que tenemos 4 copias de nuestro 2 tercios multiplicándose por sí mismo. Como son todas multiplicaciones, podemos hacer todos los numeradores multiplicados y todos los denominadores multiplicados. Todos los numeradores multiplicados me queda 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. O sea que arriba me va a quedar 16. Y abajo me va a quedar 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. O sea que abajo me va a quedar 81. Además, estos dos números son coprimos, que pueden verificarlo, así que esta ya es la expresión más chiquita posible para esa fracción. Pasemos a otro ejemplo. Si tenemos menos 4 quintos elevado a la 3, ahí lo que vamos a estar haciendo es multiplicar menos 4 quintos multiplicado por sí mismo 3 veces. Ahí está. Ahora, olvidándonos del signo un segundito, de nuevo solamente tenemos que multiplicar numeradores arriba y denominadores abajo. Entonces, numerador por numerador por numerador es 4 por 4 por 4, que eso es 64. Y abajo nos queda 5 por 5 por 5, que eso es 125. Y como teníamos menos por menos, esto de acá es algo positivo, y después algo positivo multiplicado por algo negativo, porque también tenemos un menos, nos va a terminar quedando el signo menos. O sea que menos 4 quintos a la 3, o al cubo, es menos 64 sobre 125. Entonces, repasemos un segundo las propiedades de potenciación. Recordemos que teníamos la propiedad del cero, que nos decía que cualquier número elevado, perdón, 0 elevado a cualquier número, nos sigue dando 0, es decir, 0 a la 4 es igual a 0 a la 3, es igual a 0 a la 50. Todas estas cosas siempre nos dan 0. Y además teníamos otra propiedad que todavía no queda muy claro por qué funciona así, pero lo vamos a ver un poco más adelante, que es que cuando un número lo elevamos a la 0, siempre nos da 1. Después vimos otra propiedad, bueno, las vieron ustedes el año pasado, de la propiedad del 1, que es 1 elevado a cualquier cosa, siempre nos da 1, y también que a elevado a un número, a 1, nos sigue dando a. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, 50 elevado a la 1, esto va a seguir siendo 50. Y después hay otras propiedades que seguramente hayan visto, como la propiedad de potencia. Cuando tenemos una potencia de una potencia, nos queda el exponente multiplicado los dos exponentes. Las propiedades de suma de exponentes y de resta de exponentes cuando hay multiplicación y división y es la misma base. Y las propiedades distributivas en multiplicación y división con el mismo exponente. Esto seguramente todas estas propiedades las vieron el año pasado y si no las pueden repasar de acá o consultarlas cuando estemos trabajando. Pero lo que es importante es que todas estas propiedades van a seguir siendo válidas cuando nuestro número sea un número racional. Es decir, cuando A, esta A de acá, en realidad, acá pongo A, pero también A y B, pues son las dos letras que usamos. Tanto A como B pueden ser números racionales y las propiedades siguen siendo válidas. Entonces, fijémonos un segundo en la propiedad 4b. En la propiedad 4b nos dice que si tenemos una división de números y eso está elevado a una potencia, nos queda al final la división de las bases elevadas a esa potencia. Entonces, pensemos cómo podemos usar eso para resolver esta cuenta de acá. En esta cuenta de acá tenemos una división, porque justamente tenemos una fracción, y una fracción, esta barra del medio, siempre significa división. Entonces, por lo tanto, acá tenemos en realidad 3 dividido 2, todo a la 6. Y ahora podemos aplicar esta propiedad, usamos esta propiedad para dividir, no para dividir, para distribuir esta potencia en 3 a la 6 dividido 2 a la 6.
Y ahora podemos volver a escribir esto como una fracción. Como tenemos una división de dos cosas, podemos volver a escribirlo como una fracción. Entonces al final lo que nos quedó acá es que la potencia de una fracción es la fracción dada por las dos potencias estas. Es decir, lo único que al final hicimos fue distribuir este 6 en el numerador y en el denominador. Fíjense que lo podríamos haber pensado, y es esta la propiedad que estamos diciendo esta propiedad en general, pero otra manera de pensarlo y de darse cuenta que esto es válido, es que si nosotros tenemos 3 medios a la sexta, lo que estamos diciendo es que multiplicamos 6 veces por sí mismo 3 medios. Hacemos 3 medios por 3 medios por 3 medios por 3 medios. Ahí está, 6 veces. Y arriba tenemos que multiplicar todos los numeradores, pero todos los numeradores son el mismo número. Es 3 multiplicado por sí mismo 6 veces, o sea 3 a la 6. Esa es la definición de potencia. Y abajo nos queda lo mismo, tenemos 2 multiplicado por sí mismo 6 veces, o sea 2 a la 6. O sea, por eso es que es válida esta propiedad de acá. Y en general, para resolver potencias de fracciones, lo más útil es justamente tratarlo usando esta propiedad que aparece acá. Pasemos ahora un segundo a radicación. Y de nuevo no vamos a estar tratando cualquier raíces, sino que vamos a estar trabajando con raíces donde el radicando, es decir, el número que está dentro de la raíz, es un número racional, o sea, una fracción, y el índice, es decir, el numerito que está acá afuera, es un natural. De nuevo, vamos a estar trabajando con cosas del estilo raíz cúbica de 2 tercios, o raíz, no sé, 50 de un quinceavo, o de menos un quinceavo podría ser, de lo que sea. 51 en realidad. Ahí está. Pero no vamos a estar trabajando con raíces que tengan acá adentro una fracción. No vamos a estar trabajando con una raíz que tenga un tercio en el índice y acá, no sé, 4 quintos. Todavía no vamos a estar trabajando con cosas de este estilo, sino que vamos a trabajar con algo del estilo de esto, que acá, si nosotros fuéramos a resolver esto, podemos pensar en el ejemplo que pusimos al principio de potenciación. Justamente vimos en el ejemplo de potenciación que nosotros teníamos 2 tercios y todo elevado a la cuarta, y justamente nos daba 16 sobre 81. Entonces, como nosotros ya sabemos esto, podemos reemplazarlo y resolver esto. La raíz cuarta de 16 sobre 81 va a ser entonces 2 tercios, porque efectivamente 2 tercios cuando nosotros lo elevamos a la cuarta nos queda 16 sobre 81. Lo mismo pasa con este otro ejemplo de acá, que nosotros hace un ratito, cuando resolvimos, vimos que menos 4 quintos a la 3 es justamente menos 64 sobre 125. Entonces podemos resolver fácil esta raíz de acá porque nos da menos 4 quintos. Pero ¿qué pasaría si no tuviéramos justo estos ejemplos que nosotros ya sabemos cómo hacerlos? Bueno, repasemos antes las propiedades de radicación. Las propiedades de radicación se ven muy relacionadas con las propiedades de potenciación. Justamente son siempre la potenciación y la radicación, como son operaciones que son inversas, es decir, una deshace la otra, están muy relacionadas en sus propiedades. De hecho, la propiedad del cero es muy similar, que cualquier raíz de 0 nos da 0, lo mismo con el 1, cualquier raíz de 1 nos da 1, y también lo mismo que veíamos con el 1, acá que aparece cuando aparece en el índice, siempre nos da el mismo valor, es decir, raíz 1 de 2 tercios nos va a dar 2 tercios. Y después, algo similar a la potencia de potencia es la raíz de raíz, que en este caso tenemos una raíz con índice n y adentro hay otra raíz de índice m y el radicando es a, al final lo que nos va a quedar es una raíz con índice n por m, es decir, los dos índices multiplicados, y en el radicando, bueno, va a seguir estando a. Y después las dos propiedades distributivas con respecto a la multiplicación y a la división de la radicación. Esto, como en el anterior, sigue siendo válido cuando a y b, de nuevo voy a anotar acá la b, son números racionales. Fijémonos entonces un segundo en la propiedad 4 que estamos viendo acá. Justamente la propiedad 4 de radicación en enteros lo que nos dice es algo sobre una división de enteros. Entonces esto es muy probable que nos sirva para fracciones. Porque acordémonos que las fracciones son simplemente
una división entre dos números enteros. Entonces, si nosotros quisiéramos resolver esta raíz de acá, y suponemos que no la sabemos, entonces lo que podemos hacer es primero llevar esto a el menos este de acá, podremos ponérselo al numerador o al denominador. Recordemos que da lo mismo. Si nosotros tenemos la fracción, por ejemplo, menos un medio, da exactamente lo mismo que esté arriba el menos, y que sea menos 1 dividido 2, o que sea 1 dividido menos 2. Estas tres cosas representan lo mismo. Entonces, primero pongámosle el menos al 243, para que nos quede en algún lado. 32. Ahora, como tenemos acá una fracción, lo que tenemos es originalmente una división. La división menos 243 dividido 32. Le pongo paréntesis solamente para que quede el menos pegado ahí. Y ahora, esto de acá, podemos usar esta propiedad. La propiedad nos dice que nos va a quedar la división de las dos raíces. La raíz del primer número, de menos 243, dividido la raíz quinta de 32. Y ahora, cada una de estas raíces las podemos resolver. Podemos resolverlo buscando qué número se cumple que nos dé eso. Por ejemplo, para el 32, nosotros podemos ir probando. Bueno, con el 1 no es necesario probar porque sabemos que 1 a la quinta nos va a dar 1. Así que no hay necesidad de probar. Pero 2, si nosotros vamos haciendo 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces, efectivamente nos va a dar 32. Entonces, este número de acá es solamente un 2. Y después tenemos acá la raíz quinta de menos 243 y esto también probando y guiándonos porque acá tenemos un menos, sí o sí va a tener que ser un número negativo. Y probando vamos a poder ver que es el menos 3. O sea que al final nos quedó menos 3 dividido 2. Escribiéndolo de nuevo en formato de fracción, esto es menos 3 medios. Y ahora sí llegamos a la propiedad que más nos sirve para resolver raíces de fracciones, que es justamente cuando tenemos una raíz de una fracción, al final nos queda las raíces, la raíz distribuida en el numerador y en el denominador. Para repasar y para reforzar estas actividades, van a tener para repasar y para reforzar estos contenidos, van a tener varias actividades para poder trabajar. Acá tienen un problema para pensar y para resolverlo. Después hay dos expresiones acá que la idea es simplificarlas y dejar expresada la fracción irreducible. Y después hay un verdadero o falso con dos enunciados que hay que responder si son verdaderos o si son falsos y siempre justificar, que es la parte más importante, justificar por qué es verdadero algo o por qué es falso algo. Obviamente acá, en este n que aparece, estamos hablando de un n que es un número natural, es decir, n puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 50 millones, un número que sea, siempre un número que sea positivo y que sea natural, que sea entero. Y bueno, después esto, hay que verificar si esto es verdadero o falso, que todas estas expresiones dicen lo mismo, representan el mismo valor. Y por último, acá tienen dos actividades más que también están sacadas de un libro de Editorial Santillana, que me gusta bastante y que están buenas estas actividades para practicar, en donde el primero hay que seleccionar el resultado correcto de estas opciones y en estos casos escribir como una única potencia a estas cosas de acá. Por ejemplo, pongo un ejemplo de cómo se podría hacer. Esta de acá, nosotros la vuelvo a escribir, 2 quintos a la 3 multiplicado 2 quintos a la cuarta. Acá podemos aplicar la propiedad de potencia, que nosotros sabemos que si tenemos a la n multiplicado por a la m, esto va a ser igual a la n más m. Entonces acá lo que nos va a quedar es 2 quintos elevado a la 3 más 4. O lo que es lo mismo, 2 quintos elevado a la 7. A esto es a lo que me refiero cuando digo justificar cada uno de los pasos nombrando la propiedad usada. Por ejemplo, en este caso, en este paso, yo usé la propiedad de esta para poder resolver la actividad. Algo similar es lo que quiero que puedan usar en cada uno de los incisos y en cada uno de los pasos. Es decir, qué propiedad y de qué forma se está justificando
que uno vaya de un lado al otro, ponga un igual y siga haciendo las cuentas. Así que bueno, estas actividades sí van a ser con entrega. La idea es que las entreguen para el martes que viene. Voy a intentar que a partir de ahora tengamos tiempos un poco más estrictos, es decir, que no pasen tanto tiempo con las semanas, con los trabajos, porque si no, sobre todo me parece que más que nada se hace un quilombo en cuanto a qué hay que entregar, qué no hay que entregar y todas esas cosas. Así que me parece que lo razonable es que una semana para hacer estas 5 actividades me parece que está bien. Obviamente si es demasiado o cualquier cosa me lo pueden decir y lo hablamos. Así que bueno, nos vemos la semana que viene y cualquier consulta estoy por el chat del campus o si no por mail. Un saludo a todos.